fruticulturas, por ejemplo, cuando estuvimos en Fruticultura 2, mencionamos varias plagas, ¿no es cierto?, referentes a la fruticultura. Y la fruticultura, ¿no es cierto?, también incluye en este caso a la planta de la vid, ¿ya? Chicos, ¿se ve esta presentación que estoy mostrando ahora? Si me pueden indicar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya, chicos, gracias. Entonces, principalmente a lo que me estaba refiriendo, ¿no es cierto?, es que nosotros en este caso vamos a estar retomando quizá algunos conceptos que van a tener que ver con fitosanidad y luego, ¿no es cierto?, vamos a seguir la unidad 4 con algunas características de la cosecha de la fruta. Acá vamos a hablar, por ejemplo, de los índices de cosecha de la fruta, algo que ya ustedes también han mencionado, por ejemplo, en la presentación que ustedes dieron en un momento de sus variedades de vides. Prácticamente todos mencionaron, ¿no es cierto?, algunos índices de cosecha, que también lo vamos a tener que mencionar en esta unidad, y también, ¿no es cierto?, algunas características que son muy relevantes desde el punto de vista de la post cosecha. Y cuando tenemos post cosecha, cuando, ¿no es cierto?, nosotros queremos guardar esta fruta, por ejemplo, en un packing, ¿no es cierto?, para que nos dure. Una vez cosechada, necesitamos llegar al consumidor final, pero ese consumidor final, ¿no es cierto?, lo vamos a encontrar después de varios días muchas veces. Por lo tanto, vamos a tener que saber algunos conceptos que van a ser muy importantes de post cosecha. Acá es importante que le saquemos harto provecho porque la post cosecha en general en los frutales es bastante parecida, ¿ya? Así que vamos a quizá acá a tomar algunos conceptos importantes en general de la post cosecha en la fruticultura, ¿ya? Así que ahí le vamos a aprovechar de sacar harto partido, pensando también en la unidad de Fruticultura 2, que no alcanzamos a ver al final, ¿ya? Así que ahí vamos a aprovechar esta unidad para tomar también algunos conceptos importantes. Como les mencionaba recién, los aprendizajes esperados de esta unidad, ¿no es cierto?, es analizar principalmente aspectos de fitosanidad, de cosecha y post cosecha relacionados con el cultivo de la vid, ¿ya? Principalmente pensando en este caso, ¿cuál es el destino de la fruta? Vamos a ver que hay destinos de la fruta que ya mencionamos antes, que una va a ser para, por ejemplo, procesar vino, otra para pasa, otra para fruta fresca. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener que mantener algunos conceptos importantes referentes a esto. Y acá les quería mencionar principalmente, ¿no es cierto?, partir con estas enfermedades de la vid. Principalmente sabemos que a nivel de patógenos, ¿verdad?, vamos a encontrar, o a nivel de fitosanidad, vamos a hablar siempre de enfermedades y plagas. ¿Alguien me puede mencionar, chiquillos, de usted, cuándo hablamos de enfermedad y cuándo hablamos de plaga? A grandes rasgos. ¿Por qué los separamos en grupos distintos? Chicos, necesito aquí cooperación para que vamos. Cuando, profe, ¿Sí? hola, cuando ¿cómo se llama? Como las consecuencias que tiene la plaga la plaga y la enfermedad son diferentes, po. Se Ya. destacan, por ejemplo, el chanchito blanco que deja la fumagina y en la botritis que de pudrición. Ya, Pues, pero eso es ¿puede el ser eso? síntoma, ¿o no? Ese es como el síntoma, El la síntoma, eso. sintomatología que nos entregan. Pero también tiene mucho que ver con el daño, ¿eh? Está bien, Mario. Tiene mucho que ver con el daño. ¿Alguien más tiene otra idea de qué podría ser diferente cuando hablamos de plaga y enfermedad? Nosotros lo vimos en fruticultura, mencionamos este concepto. Hay que hagan memoria un poquito. La plaga se puede ver, profe, y la enfermedad solamente se ven sus síntomas. También, sí, es verdad. ¿Alguien más podría aportar en algo más? Pero es verdad, ¿no es cierto? Generalmente la plaga la podemos observar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de plaga,
hablamos de un organismo, ¿no es cierto? Generalmente insecto, ácaro, nemátodo, que puede, ¿no es cierto?, estar generando un daño. Y la enfermedad generalmente no la asociamos a un organismo como un insecto, ¿no es cierto?, sino que la asociamos a otro organismo patógeno, que generalmente su efecto está a nivel más bien celular, ¿no es cierto? Genera cambios fisiológicos dentro de una planta. Y ahí hablamos de bacterias, hablamos de virus, hablamos de hongos, cuando hablamos de enfermedades, a diferencia de la plaga, ¿no es cierto? Que estamos hablando de insectos, ácaros, nemátodos principalmente, ¿ya? Esa es una de las principales, ¿no es cierto?, características que ustedes han mencionado. Y también es una particularidad, ¿no es cierto?, que las hace distintas, es el daño, como dijeron, ¿no es cierto? Mario también tenía razón en eso, en que finalmente la enfermedad genera un cambio en la fisiología de la planta, daño a nivel más bien interno a la planta, daño celular. Por eso que hablamos de hongos. Los hongos entran dentro del interior de los tejidos, ¿no es cierto?, y generan en este caso cambios fisiológicos. Tenemos bacterias también a nivel genético, actúan las bacterias, y también tenemos los virus, ¿ya? A diferencia de las plagas, que la plaga lo que hace es que una gran cantidad de organismos vivos, en este caso, ¿no es cierto?, animalitos, una gran cantidad de animales en este caso, de manera masiva, consumen tejidos de una planta, ¿ya? Lo consumen, se alimentan de él, ¿ya? O lo ocupan en algún momento de su ciclo para sobrevivir. Por lo tanto, el daño, claro, como decían ustedes, se puede observar el insecto y el daño, pero hay algunos insectos, por ejemplo, algunas plagas, que no son fácilmente observables, por ejemplo, los nemátodos. Los nemátodos son, ¿no es cierto?, una especie de gusano, ¿ya? Que no es un gusano, pero para que ustedes se lo imaginen, muy pequeño, microscópico, que generalmente actúa en el suelo, alimentándose internamente de las raíces. Por lo tanto, es súper difícil de ver, y generalmente lo que observamos de ese daño es una asintomatología en la parte aérea. Nosotros vemos que las plantas comienzan a morir, comienzan a botar sus hojas, comienzan a secarse en la parte aérea. Lo asociamos a alguna enfermedad, ¿no es cierto? Algunas veces lo asociamos también a desnutriciones, pero sin embargo, ¿no es cierto?, si pudiéramos observar sus raíces, podríamos ver muchas veces que el daño está ahí. Por lo tanto, tenemos que ser súper minuciosos cuando ustedes observen alguna sintomatología a nivel aéreo, nunca descartar que el problema sea a nivel radicular, ¿ya? Eso como más que nada de manera introductoria. Ya es súper importante, chicos, que repasen conceptos de enfermedad y conceptos de plaga. Una de las principales plagas de las cuales siempre hablamos, ¿no es cierto?, es la botrytis. Su nombre científico, Botrytis cinerea, nombre común, nombre vernacular, moho gris o hongo gris, ¿ya? Podemos encontrarle muchos más nombres. En general, la botrytis, ¿no es cierto?, es un hongo que ataca todos los órganos verdes de la cepa, de la variedad en general, de la planta completa. Ataca órganos que generalmente tienen una gran cantidad de agua en su interior, ¿ya? Por eso son estos verdes. No ataca generalmente órganos lignificados. La mayor gravedad que este hongo tiene, o podredumbre gris, ¿no es cierto?, principalmente se observa a nivel de racimo, ¿ya? Porque generalmente es ahí cuando nos daña a nosotros la calidad del fruto en cuestión, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es obtener un fruto sano, grande, ¿no es cierto?, sin ningún daño. En este caso, la mayor gravedad que observamos nosotros es a nivel de racimo. Cuando este racimo, ¿no es cierto?, está alcanzando su madurez y sus tejidos se vuelven un poquito más blandos, es donde más deteriora, ¿no es cierto?, la calidad de la uva. Y generalmente
esta calidad de la uva se transmite en el caso de querer, por ejemplo, hacer un vino con esa uva, ¿ya? Esto no nos liberamos de ese hongo, por lo tanto es muy importante intentar no llegar a un momento de cosecha con esta presencia de hongo. Generalmente la uva de mesa, al cosecharla un poquito más anticipadamente, ¿no es cierto? Porque la uva más o menos se está cosechando en enero, febrero. Una uva para vino se cosecha en abril. Hasta en abril podemos estar cosechando uva. Entonces, obviamente los tejidos de esa uva que va destinada a vino es mucho más delicada a esas alturas que la uva, ¿no es cierto?, que se cosecha en enero, febrero, que va destinada a frutas frescas. Por lo tanto, es mucho más la gravedad en ese otro caso. La humedad, la lluvia y el viento, ¿no es cierto?, favorecen la entrada de este hongo y el desarrollo, ¿no es cierto?, de estos organismos en el cultivo de la vid, ¿ya? Principalmente, además se ven favorecidos porque muchas veces los tejidos de esa uva, de esa planta en sí, es un tejido débil, es un tejido que está muy veces asociado a una mala nutrición, ¿ya? Recuerden que siempre cualquier patógeno que ataca una planta que está, por ejemplo, debidamente nutrida, esa planta va a generar buenas células, buenos tejidos, tejido resistente. Una planta que no está bien hidratada, por ejemplo, bien podada, bien nivelada en vigor y además bien nutrida, va a estar mucho más vulnerable al ataque de este tipo, ¿no es cierto?, de organismos, ¿ya? Y va a estar obviamente también expuesta a bacterias, a virus, ¿no es cierto? Y también a otro tipo de insectos que pueden aprovechar esta vulnerabilidad de tejidos también para penetrar estos tejidos. Este hongo, en general, se conserva en el ambiente en forma de micelio. ¿Ya? Vamos a ver un poco cómo es esta estructura. Y en forma de escleróseo durante otoño e invierno. O sea, pasa el otoño y el invierno cuando no observamos daños bajo una estructura física, ¿no es cierto?, de conservación, soporta condiciones ambientales, ¿ya? En primavera, estos micelios, estos escleróseos, contaminan los distintos tejidos de la vid, ¿no es cierto? Infectan estos brotes, las hojas, ¿no es cierto?, las flores y los racimos, ¿no es cierto? Y durante el verano muchas veces es cuando nosotros ya podemos observar esta infección, estos síntomas en la planta. Acá podemos ver dos imágenes, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? disculpe que la interrumpa, pero no se ve nada. ¿No se ve? Yo no veo tú... nada, solo me aparece su imagen de foto de perfil. Ahora sí puedo ver. Lo voy a compartir de nuevo, ¿ya? Espérenme un No poquito. podía verlo. ¿Y ahora se ve? Sí, profesora, gracias. Y si yo lo comparto así grande, ¿lo puedes ver? Sí. Ya, ahí sí. Entonces acá vemos dos imágenes, ¿ya? Acá vemos la uva completamente contaminada con, en este caso, lo que ustedes ven ahí, todo lo que ustedes ven ahí es el micelio del hongo, ¿ya? Esta colonia completa, ¿no es cierto?, en donde si pudiéramos hacerle un zoom a esta imagen, podríamos ver que está lleno de estas estructuras, en donde un conidióforo, que es como, imagínense que esto es como una uva, es como un racimo. El conidióforo es la estructura que sostiene las bayas, en este caso. Y cada baya, en este caso, se le llama conidia. Lo importante de las conidias, en este caso, es que las conidias son las que tienen las esporas, lo que hace que este hongo sea fácilmente propagado en un ambiente bajo condiciones principalmente de viento y humedad. Por lo tanto, esta estructura, ¿no es cierto?, es la estructura base de este tipo de hongo. Vamos a ver que los hongos, según la familia a la que corresponde, puede variar su forma, ¿ya? Entonces ahora ustedes van a saber
que principalmente el hongo de la botrytis tiene esta forma, acuérdense de como un racimo, en donde la estructura base es el conidióforo, y cada conidióforo, ¿no es cierto?, sostiene sus conidias, que son estos como huevitos, ¿verdad? Y las conidias son las que de alguna manera se sueltan y llevan internamente sus esporas. Entonces, de esta manera es como este hongo se propaga. En este caso, ¿no es cierto?, esta es su forma en la que se propaga, ¿ya? La botrytis en sí, ¿no es cierto?, genera muchos problemas a nivel de brote, en los que vamos a observar que los brotes nuevos, chiquititos, se secan, ¿ya? Hay un problema, por ejemplo, de corrimiento de flores. ¿Qué es corrimiento? Corrimiento es cuando hay algunas flores que mueren en el camino, ¿no es cierto?, y algunas quedan vivas, ¿no es cierto?, o viables, y otras, ¿no es cierto?, mueren anticipadamente. Por lo tanto, vamos a ver que los racimos en general se forman ya de manera como dispareja, ¿ya? Y además de eso, las hojas jóvenes, las que se van formando recién, recuerden que todo esto está ocurriendo en la primavera. Ya en verano, esto ya está mucho más avanzado cuando hay una infección de botrytis. Y en general, las hojas secas vamos a empezar a ver, o sea, las hojas jóvenes vamos a empezar a ver que comienzan a secarse, generalmente cercano al pericelo, ¿ya? Los daños en general más importantes se producen, ¿no es cierto?, a nivel de las bayas, como lo mencionamos anteriormente, después de lo que conocemos nosotros como la pinta o embero, ¿ya? En donde finalmente acá comienzan a acumularse los azúcares, los tejidos comienzan a ponerse más blanditos, ¿no es cierto?, y comienza el racimo en general a ser mucho más vulnerable. Este hongo penetra a través de heridas, ¿no es cierto?, por lo tanto es muy importante mantener racimos sanos, ¿ya?, a fuertes movimientos, no expuesto, por ejemplo, a algún tipo de insecto que dañe los tejidos de los granos. Por lo tanto, controlar plagas, controlar, por ejemplo, hacer manejos en verde cuando tienen que hacerse en el momento correcto, influye directamente en la afectación del hongo gris, en este caso, ¿ya? Todos los manejos culturales que podamos asociar a dejar un racimo bien expuesto, bien ventilado, que no lo roce nada, va a ir obviamente en contra, ¿no es cierto?, de este hongo, en la aparición de este hongo, ¿ya? Las variedades en general de racimos más compactos, más cerrados, son mucho más sensibles a este ataque de hongo. Por lo tanto, aquí es donde aparece un manejo que yo le subí unos videos a YouTube, a su espacio, ¿no es cierto?, al de viticultura, en donde muestran cómo se realiza un raleo de racimo, ¿ya? Así que se los voy a dejar como un poco tarea personal, que lo vean porque es súper interesante, porque el raleo de racimo es muy importante para la variedad de mesa, para las variedades de mesa. Ya, es muy importante y lo hacen generalmente personas bastante especializadas en ese rubro, en donde finalmente lo que hacen es ralear granos de un racimo, de tal manera que este racimo no crezca cerrado, ¿no es cierto?, y no se vea mucho más vulnerable al ataque de este hongo, ¿ya? Entonces, en general, la botrytis no va a estar afectando en este caso a estos racimos que van finalmente, ¿no es cierto?, destinados al consumo en fresco. Normalmente no es una labor que se haga en un racimo que está destinado para uva de vino o uva de pasa, ¿ya?, que es como lo que uno llama el arreglo de racimo, también se le llama así. La botrytis, como dice acá, ¿no es cierto?, en general en la vid, genera una especie como de almohadilla, como la que veíamos acá, ¿ya?, de color típicamente medio grisáceo, pasa por distintos, ¿no es cierto?, colores, en donde de alguna manera va aumentando cada vez más sus colonias, ¿ya?, llegando generalmente
a dejar prácticamente tapados los granos y secos en su interior. Algunos síntomas normales que podemos observar, principalmente se observan a principios de primavera, o sea, en esta fecha ya podríamos observar algunos daños por botritis, principalmente en yemas y brotes, ya lo que están haciendo recién. Lesiones irregulares de colores como café rojizo, ¿no es cierto? Principalmente en estos tejidos verdes nuevos. Las flores pueden ser infectadas, ¿no es cierto? En este caso, dentro de su yema, y estas flores no llegarían a cuajar, ya que prácticamente el daño, ¿no es cierto?, llega a ser interno. Pedicelos y raquis toman colores café oscuro, los mismos colores que desarrollan las hojas generalmente, y pueden generar, ¿no es cierto?, también una especie de anillado de tallo, en donde prácticamente toda la punta de ese tallo queda muerto, ¿ya? Cuando ya se desarrollan bayas, estas bayas son generalmente mucho más sensibles una vez que está la pinta. De la pinta en adelante son mucho más sensibles, antes son mucho más resistentes, ¿ya? Principalmente porque los tejidos son muy duros. Los frutos en general van obteniendo, ¿no es cierto?, coloración más oscura, se empiezan a agrietar en las epidermis, y se comienzan a cubrir completamente de esta capa, ¿no es cierto?, algodonosa de la cual estábamos hablando recién, y principalmente, ¿no es cierto?, lo que observamos al final es una baya completamente seca, cubierta, ¿no es cierto?, de un hongo que finalmente lo que hizo fue alimentarse del interior de las células de la baya, ¿ya? Generalmente asociado a estos hongos también se asocian otro tipo de hongos, ¿no es cierto?, como el aspergillus y el penicillium, que también pueden, ¿no es cierto?, una vez que actúa la botritis, asociarse a este hongo, ¿no es cierto?, y invadir también y generar esta pudrición más bien negra, que es una pudrición mucho más avanzada en el grano, que pocas veces alcanzamos, ¿no es cierto?, a visualizar, a menos que haya un racimo que quede colgado, ¿ya? Si alguna vez ustedes lo han visto, van a ver que se comienza después ese hongo a poner un poco más negro, más oscuro. Y eso es principalmente porque a partir del ataque de la botritis llegan estos otros dos hongos y también, ¿no es cierto?, se asocian generando una pudrición mayor de los tejidos. Acá pueden ver cómo de alguna manera tenemos el conidióforo en la parte principal, ¿no es cierto?, en donde vemos el racimo completo, aquí prácticamente el hongo, y cada conidia, cuando llega el momento de expandirse, ¿no es cierto?, se suelta, vuela y se posa sobre tejidos blandos, verdes, y estos, ¿no es cierto?, se desarrollan hacia el interior. Si ustedes piensan, si estos tejidos están blandos, si estos tejidos están heridos, esta conidia, ¿no es cierto?, esta espora en realidad de la conidia, va a llegar y va a crecer rápidamente, ¿no es cierto?, apoderándose de estos primeros tejidos. Y así es como este hongo comienza a desarrollarse, comienza a desarrollar nuevamente conidióforos. Y estos conidióforos, ¿no es cierto?, de alguna manera pueden ir, ¿no es cierto?, variando su estructura hasta, ¿no es cierto?, llegar de alguna manera a desarrollar una colonia completa, ¿ya? Aquí podemos ver algunos daños. Miren, estos daños son, ¿no es cierto?, estas manchas negras oscuras que veíamos en los tallos que se mencionaban antes. Se comienzan a ver hojas, ¿no es cierto?, con puntas también café, como con grados de pudrición. Acá al medio tenemos un tallo, ¿no es cierto?, completamente con una pudrición de, en este caso, botritis. Acá tenemos brotes, ¿no es cierto?, yemas florales, que no llegan a ningún cuajado, obviamente, ¿no es cierto?, porque se dañan completamente. Acá en la parte de arriba, ¿no es cierto?, vemos corrimiento, donde prácticamente muchas flores no llegaron, ¿no es cierto?, a generar cuajado, y el resto, ¿no es cierto?, está completamente expuesta al desarrollo de este hongo. Y acá finalmente vemos, ¿no es cierto?, al final la uva, ¿no es cierto?, con este hongo de botritis, el racimo. Es importante saber, ¿no es cierto?, las condiciones en las cuales este hongo se desarrolla. Y en este caso, las condiciones óptimas para la infección, para este desarrollo
Son temperaturas entre 15 y 20 grados, típicas de primavera, ¿no es cierto? Presencia de agua, cuando tenemos, por ejemplo, malos riegos, mala ventilación de un parrón, generamos que la humedad relativa dentro del parrón sea mayor, por lo tanto le estamos dando las condiciones perfectas a los hongos. Y, ¿no es cierto? Y si esta humedad relativa de al menos 90%, ¿no? Imagínense un día llueve y el parrón está tan cerrado que esa agua no se alcanza a evaporar, queda esa humedad por muchas horas, 15 horas al menos, es la condición perfecta para que este hongo, ¿no es cierto?, se desarrolle completamente en los tejidos. Recuerden que las esporas siempre están en el ambiente. Por lo tanto, no debemos pensar que el ambiente está, ¿no es cierto?, libre de estas esporas. Le vamos a dar las condiciones. ¿Recuerdan las condiciones de las enfermedades? ¿No? Ese triángulo que nosotros veíamos que era tan importante, el triángulo de la enfermedad, en donde tenemos el agente causal, tenemos el hospedero, que es la vid, pero ¿qué nos faltaría? La condición climática. Si se la damos, tenemos la enfermedad. Entonces, si se nos da esta condición, esta enfermedad va a prosperar. ¿Qué efectos se consiguen generalmente cuando hay uva botritizada en un vino? La botritis en general desarrolla una enzima que se llama lacasa, que hace que de alguna manera los tejidos de la uva, ¿no es cierto?, se degraden mucho más rápido. En general, esta lacasa también genera sustancias aromáticas muy particulares dentro de los tejidos de la vid. Entonces, en algunos casos se conoce como podredumbre noble cuando esta pudrición, ¿no es cierto?, es controlada. ¿Ya? Aquí van a encontrar dos conceptos que tienen que ver con este hongo de botritis. Uno se llama pudrición noble y el otro se llama pudrición gris, que es el que veíamos prácticamente que la uva, ¿no es cierto?, se deteriora completamente en el racimo. La pudrición noble tiene una particularidad que se da en condiciones en que una zona durante la mañana, durante el alba, como dice acá, tiene una alta humedad. Entra a esa zona una alta humedad, pero esa humedad baja rápidamente en el día. ¿Ya? Sin embargo, la pudrición gris es una pudrición, ¿no es cierto?, que se da bajo condiciones de humedad por muchas horas constantemente. La pudrición noble en este caso es una pudrición que de alguna manera está controlada, porque si bien se desarrolla el hongo, este hongo no se desarrolla de manera rápida, no hace un daño como lo que genera una pudrición gris, que en este caso se dan las condiciones tan perfectamente que esto, ¿no es cierto?, genera una colonia completamente destructiva de los tejidos. Eso más que nada para entender que a partir de esta botritis, ¿no es cierto?, vamos a encontrar estos dos conceptos que son súper importantes. Por tratarse en este caso de un hongo, ¿no es cierto?, los métodos que favorecen siempre la ventilación van a ayudar a que los ataques de hongo sean menores. Por eso siempre hablamos de estos manejos en verde que buscan mejorar las ventilaciones y entradas de luz. Es adecuado siempre utilizar, generalmente cuando hablamos de patrón injerto, patrones poco vigorosos que generen plantas en la parte aérea que no desarrollen tantos vigores, además de mantener plantaciones con marcos más bien amplios, con densidades bajas, y podas intensas que permitan en este caso mejorar siempre el aire de los racimos. ¿Ya? Siempre el racimo debiera estar colgado con buena ventilación. También es conveniente en este caso controlar, ¿no es cierto?, siempre los abonos nitrogenados, porque el nitrógeno, cuando es en exceso, desarrolla mucho materia foliar, y esta materia foliar va a ir en desmedro, obviamente, ¿no es cierto?, de la buena ventilación. Y, obviamente, preferir siempre, dentro de todos los manejos en verde que hemos mencionado, hacer manejos de desoje, hacer manejos de desbrote, principalmente, ¿no es cierto?, para evitar la mala ventilación, la mala entrada de luz, y también evitar, en este caso, el daño del racimo, ya que el racimo puede dañarse por roces, ¿no es cierto?, con ramas mal posicionadas. Y obviamente, ¿no es cierto?, uno de los manejos que también se realizan y es muy efectivo, es una vez que observamos que hay algún síntoma de hongo, eliminar,
¿no es cierto?, cualquier tejido que pueda estar afectado por este síntoma. Como mencionamos recién, manejos culturales de desoje de racimo, control de fertilidad nitrogenada, riegos controlados, ¿ya? Obviamente dependiendo de los suelos en los que tengamos nuestras vides. Liberar siempre malezas en general de los cultivos, porque estas malezas muchas veces pueden ser o hospederos de plaga, hospederos de enfermedades, y además aumentan la humedad relativa en general de los ambientes. Por lo tanto, obviamente van a generar un ambiente mucho más propicio a que estos hongos se desarrollen. Y principalmente, ¿no es cierto?, generar dentro del área del racimo un microclima con una humedad ojalá menor al 90%, como lo que mencionamos recién. Ya siempre priorizando, ¿no es cierto?, que entre buena luz, exista una buena ventilación en el parro. Controles químicos, en general, ¿no es cierto?, se van a basar principalmente, ojalá en la prevención siempre, no llegar al control químico, teniendo, ¿no es cierto?, el cuidado antes mencionado, principalmente que la planta esté bien nutrida, sana, sin heridas, ¿ya? Principalmente porque a través de esas heridas vamos a propiciar la entrada de este hongo. Y si hablamos de controles químicos como tal, como producto, vamos a hablar siempre de fungicidas. ¿Ya? Recuerden que ese es el químico, el área química que se encarga del control químico de los hongos, los fungicidas. Estos pueden también realizarse con algunos compuestos cúpricos en base a cobre, que también, ¿no es cierto?, mezclados con estos fungicidas, obviamente, son mucho más activos, son mucho mejores en calidad. También se conocen algunos productos que se llaman antibotríticos, que son mucho más específicos, principalmente para la botritis, pero que a nivel como práctico en sí, con un fungicida bien aplicado y en las condiciones que el productor lo aplica, no sé, lo debería aplicar o se recomienda aplicar, funcionan perfectamente bien, ¿ya? Acá en la imagen pueden ver también cómo se observan los conidióforos, fíjense. Y en las puntas, ¿no es cierto?, como granitos de sal, granitos de azúcar, se podrían observar en ese caso las conidias en sus puntas. Hay momentos claves para, ¿no es cierto?, controlar este hongo, y en este caso las aplicaciones, ¿no es cierto?, o productos químicos que se puedan aplicar van a tener momentos clave, ¿ya? A fin de floración normalmente vamos a tener una aplicación de productos químicos, un control bastante importante, ya que en este caso, ¿no es cierto?, se establece el hongo en muchos lugares dentro de la flor, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debiéramos partir normalmente en esta etapa a los primeros controles. En cierres de racimo, ¿no es cierto?, se utilizan estos controles químicos en general para destruir conidias en bayas y pericelos, que es la segunda parte, ¿no es cierto?, de su avance. Luego, una vez que comienza la pinta, ya comienzan, ¿no es cierto?, las siguientes aplicaciones, y generalmente se utiliza hasta las 3 semanas antes de la cosecha. Recuerden que todos los productos tienen tiempo de carencia, por lo tanto, nunca tenemos que olvidar, ¿no es cierto?, que detrás de un producto químico hay vías de carencia que debemos respetar. Igualmente, tener en cuenta, ¿no es cierto?, que se deben ocupar, en este caso, indicadores climáticos para las aplicaciones, principalmente. Nunca aplicar con viento, ya que existe, ¿no es cierto?, la deriva del producto, en la cual ustedes aplican un producto y ese producto no llega a destino, sino que llega, por ejemplo, a otro frutal, a otro lugar, principalmente producto del viento. Y lo segundo es que nunca se debería aplicar bajo condiciones de mucho calor, ¿ya? Idealmente debiera estar, ¿no es cierto?, en una condición mucho más fresca del día, en donde no hay viento y tampoco, ¿no es cierto?, hay una gran cantidad de calor. Acá yo les tenía un video, vamos a ver si se ve bien. Si no se llega a ver bien,
A ti de forma 100%. Hola a todos los viñedictos. Hoy os quiero presentar, bueno, mostrar un problema que suele suceder en el viñedo en el momento de maduración, y es esto, ¿no? La podredumbre gris o botrytis cinerea. Como veis, botrytis empieza siempre o normalmente cuando el grano empieza a tener ya azúcares, aunque en condiciones excepcionales puede aparecer antes, sobre todo en variedades muy sensibles y con producciones importantes y racimos muy compactos. Suele producirse ahora, ¿por qué? Porque el racimo ya está totalmente lleno, muy compacto, y es aquí en estos bolos de uva donde se puede producir el rajado de alguno de estos granos, porque se ve aprisionado por el resto de granos del racimo, y esa rotura de granos lo que provoca es el inicio de la podredumbre. Si bien botrytis es un problema que se puede evitar ciertamente con aspectos culturales, como es un riego racional, un abonado nitrogenado correcto, una buena disposición de los racimos, una buena porosidad. Normalmente, si tenemos una buena distribución de racimos, los racimos son sueltos, la configuración del racimo es suelta y la disposición es ordenada a lo largo de toda la espaldera, en este caso, pues los riesgos se reducen mucho. Pero años como estos, donde la producción es importante y los racimos son compactos, fijaros cómo empieza a producirse estos granos, empiezan a generar podredumbres. Además, se puede producir por factores externos, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha producido una pedregada, aunque muy sutil. Es posible que alguno de esos granos rotos por la piedra, que no son significativos en cuanto a la pérdida de producción, sí que suponen un factor de riesgo. Y también polilla de racimo puede inducir la entrada de botrytis, porque puede provocar la picadura dentro del racimo, y ese grano que queda agujereado también es un foco importante de botrytis. Entonces es un factor a tener muy en cuenta. Si bien hay variedades que son más sensibles que otras, en este caso Chardonnay, que es lo que estamos viendo, variedades blancas de piel muy fina, pues son las variedades más susceptibles. Y otras variedades tintas de racimo más suelto y grano más gordo, como pueden ser Cabernet o Merlot, pues son mucho menos sensibles a estos factores. Hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de prevenir con aplicaciones fitosanitarias, los tratamientos ahora tienen muy poca eficacia, porque penetrar en el racimo es muy, muy complicado. Entonces, los tratamientos habría que hacerse a cierre de racimo. Cuando yo tengo una variedad sensible y sé que las condiciones en mi zona son propensas a esto, pues realizaría un tratamiento preventivo para introducirlo dentro del racimo. Si ahora veo estos focos, pues es complicado. Hay algún fitosanitario con acción secante, pero su acción siempre va a ser limitada. Y siempre en circunstancias como estas, donde los focos son prácticamente escasos, ¿no? Pues sí, igual estamos hablando de un 1% o un 0,5%. Es en este caso. De hecho, en toda esta fila es el único racimo que hemos visto. Pero esto, bueno, es un inicio. Si esta viña ha de tardarse 2 o 3 semanas en vendimiar, esto se nos puede extender. En ecológico, pues todavía las condiciones son más limitadas. Ahí la profilaxis que yo haga, las medidas preventivas van a ser las más importantes. Luego tengo algún elemento como caolines, silicios o algún otro compuesto con acción secante que lo puedo utilizar, pero siempre con unas garantías más bien bajas de controlar focos ya activos, ¿no? Que es el problema cuando yo lo tengo localizado en estos momentos, tan cercano a la vendimia. Pues este problema, que además de importancia a la pérdida de producción es muy importante en la pérdida de la calidad, es el que hoy os quería comentar. Un saludo a todos. Ya. Entonces era eso un poco con lo que quería que también cerráramos esta idea, ¿no es cierto?, de la cual hemos estado hablando recién, y mostrarles acá, ¿no es cierto?, otro ejemplo de un dibujo que muestra muy bien los ciclos, ¿no es cierto?, y en parte vamos a ver que esta planta, o sea, este hongo en sí tiene un ciclo, ¿no es cierto?, que es un ciclo sexual, en donde parte, ¿no es cierto?, como dice acá, un ciclo sexual, ¿no es cierto?, de alguna manera estas
estas estructuras se combinan genéticamente, ¿no es cierto? Forman estructuras, que en este caso se llaman apotecios, y generan ascosporas. En general las ascosporas son estructuras de hongo que son muy resistentes, ¿no es cierto? Y estas ascosporas finalmente lo que hacen es generar estos micelios. Estos micelios son los que, ¿no es cierto?, forman, en este caso, ¿no es cierto?, estas conidias, que son las que finalmente contaminan la estructura, ¿no es cierto?, vegetal de la vid. En este caso tienen, este hongo cumple su ciclo asexual en la estructura aérea de la vid, si se fijan ustedes, ¿ya? Hay otra parte de la estructura que de alguna manera se forma a partir de un ciclo sexual, ¿ya? Puede este hongo solamente recurrir a su ciclo asexual, pero, ¿no es cierto?, generalmente para formar estructuras invernales de alguna manera es cuando ocurre, ¿no es cierto?, su ciclo sexual, ¿ya? Pasando a otra enfermedad muy común también, mencionamos acá al oidio o Uncínula necator, ¿ya? Ese es su nombre común, en este caso nuevamente es un hongo que, ¿no es cierto?, también afecta órganos verdes, más bien suculentos de la vid, ¿ya? En este caso incluye brotes, frutos, hojas, flores, yemas, ¿no es cierto?, todo lo que de alguna manera tiene un tejido suculento, ¿ya? Los síntomas en general los podemos observar en colonias de hongos que típicamente se desarrollan en la cara inferior de las hojas, ¿ya? En la cara abaxial, ¿se recuerdan de esos términos? Y también puede presentarse en la cara de arriba, en la cara sombreada, ¿no es cierto? Pero menos que en la cara abaxial, ya que en general el hongo de la conidia, en este caso, del oidio, es un poco más sensible a lo que es, ¿no es cierto?, la luz directa del sol. Por lo tanto, lugares oscuros es donde más vamos a encontrar que este hongo puede propagarse, ¿ya? Presenta en este caso un aspecto más como de polvo blanco, ¿ya? A diferencia de la botrytis, que presentaba una especie como de algodón, ¿no es cierto? En este caso es como un polvo blanco en la cara superior de la hoja y, ¿no es cierto?, un color más bien grisáceo en la cara inferior. Los brotes nuevos pueden ser atacados a comienzo de primavera, o sea, en esta fecha vamos viendo dos hongos que podrían estar atacando nuestra vid y, ¿no es cierto?, comienzan a generar estos colores blanquecinos sobre los tejidos. Estos colores blanquecinos, a medida que van variando y van avanzando en el tiempo, se comienzan a poner un poco más oscuro, más café. Los brotes en general que están lignificados, ¿no es cierto?, los sarmientos, también pueden tener algún grado, ¿no es cierto?, de infección, en donde se pueden observar colores café más bien oscuros. El oidio, a diferencia, por ejemplo, del mildiu, que es otro hongo del cual vamos a hablar, necesita en este caso temperaturas, ¿no es cierto?, más elevadas que el mildiu, ¿ya? Una atmósfera más bien seca y, ¿no es cierto?, con falta de humedad en general, ¿ya? Vamos a ver después luego que el mildiu es muy parecido a lo que es el oidio, muchas veces se confunde en el campo. Los frutos pueden ser infectados en general desde, ¿no es cierto?, su formación hasta la madurez. Este hongo es mucho más largo, ¿no es cierto?, en general en su infectación y generalmente, nuevamente, todos los tejidos más vulnerables son de pinta en adelante. Se comienza a ver una mancha verde, ¿no es cierto?, o sea, dentro de los tejidos verdes, una mancha así como cenizosa, como que hubiese caído ceniza sobre el tejido, y esa masa esa mancha, ¿no es cierto?, comienza a generar una masa polvorienta, ¿ya? Comienza a crecer. Durante el desarrollo del fruto en general, este es mucho más susceptible a infecciones, ya que, como mencionamos recién, ¿no es cierto?, los tejidos comienzan a ponerse mucho más blandos.
En general mencionamos que el oidio es sensible, ¿no es cierto?, en algunos casos a algunas temperaturas, y, ¿no es cierto?, en este caso se detiene el crecimiento cuando se alcanzan más o menos 15 grados Brix, ¿ya? Cuando, en este caso, el fruto comienza, ¿no es cierto?, a alcanzar en este grado una mayor cantidad de azúcar, ¿ya? Condiciones óptimas de desarrollo se encuentran principalmente con temperaturas que van entre 22 y 27 grados, que es la temperatura mucho más normal de una primavera-verano, más que de un invierno-primavera. ¿Ya? O sea, está mucho más, ataca mucho más en temperaturas cercanas al verano, principalmente por, ¿no es cierto?, esta necesidad que tiene de tener alta temperatura y baja humedad en general, comparación al mildiu que mencionábamos anteriormente. Controles que se observan, ¿no es cierto?, en el oidio es principalmente tener siempre viñedos, ¿no es cierto?, con buena cantidad de sol, bien abiertos, con buena ventilación, mantener nuevamente follajes poco densos, evitar exceso de aplicación de nitrógeno, realizar aplicaciones de azufre o compuestos azufrados que bajen, ¿no es cierto?, cualquier tipo de colonia de oidio. Generalmente lo que se hace es que a partir de la brotación de los 10 centímetros de brote en una planta de vid, se comienza a aplicar cada 10 días o cada 7 días, una vez por semana, una aplicación de algún producto azufrado, ¿ya?, en base a azufre. Puede ser polvo, puede ser líquido, ¿no es cierto?, en distintos formatos. Lo importante es que, ¿no es cierto?, estas aplicaciones de manera preventiva se realicen cada 10 días o una vez por semana, ya, de manera constante, desde la brotación hasta la pinta, hasta que, ¿no es cierto?, la uva ya comienza a tener sus primeros colores, ¿ya?, de manera preventiva. ¿Cómo se recomienda aplicar? Generalmente 15 a 20 kilos por hectárea durante la brotación. Ya después, durante la floración, ¿no es cierto?, uno intenta, ¿no es cierto?, mantener siempre periódicamente las dosis, ¿no es cierto?, relacionadas con 20 kilos por hectárea. Y, ¿no es cierto?, luego vamos a ir aumentando, porque las condiciones para el oidio obviamente van a ser cada vez mejores, ¿no es cierto? Van a empezar a crecer la planta, menos ventilación, más frutos, ¿no es cierto? Por lo tanto, también la dosis tiene que ir aumentando. Y en general se debe aplicar siempre, como mencionamos antes, con bajas temperaturas, sin viento. ¿Ya? Eso principalmente. Cuando el azufre, en este caso, pueda ser lavado por ejemplo, alguna lluvia, se debe repetir inmediatamente, ¿no es cierto?, dentro de las 48 horas siguientes a la lluvia. Aunque nosotros lo hayamos aplicado, por ejemplo, domingo y hoy día llueve, bueno, hoy día tendría que volver a poner el azufre, principalmente porque si es lavado ya no está cumpliendo el efecto de defensa. ¿Ya? Acá tenemos otro video que vamos a aprovechar de verlo porque así nos vamos, ¿no es cierto?, Los problemas de oidio que hay normalmente en esta fecha de mediados de diciembre, normalmente surgen los problemas más serios de oidio y están ligados principalmente a problemas de emboscamiento del viñedo, exceso de follaje. ¿Cómo identificamos el oidio? Principalmente porque es un hongo que se presenta de un color blanquecino, tipo ceniza. Normalmente se encuentra en los sectores más emboscados del viñedo, que es donde hay más hoja, donde el viñedo tiene más vigor. Ahora, el control de esto hay que hacer un control en este momento inmediato. ¿Con qué? Con productos que son los famosos inhibidores de esteroles, donde se encuentra el Cistane, el Topaz, el Score, el Nustar, en las diferentes dosis que le corresponden a cada uno. Y eso debería ser suficiente y de ahí en adelante usted debería darle unos 12 días al efecto de este producto y seguir con aplicaciones de azufre hasta pinta. Y esta es la manera de combatir el oidio en esta época del año y usted lo vio aquí en Yo Agricultor. Motivado
Y acá está el otro, que si ustedes se dan cuenta les nombran algunos productos químicos. Yo no nombro muchos productos químicos porque generalmente todos están en base, ¿no es cierto?, a algún producto inhibidor, ¿ya? Y en este caso el azufre actúa bastante bien de manera preventiva. Uy, espérenme. Se me pegó. ¿Me escuchan, chiquillos? Sí, profe, sí la escuchamos. ¿Se escucha? Ah, ya. Lo que pasa es que se pegó el computador. Entonces me avisan si es que me salgo porque estoy cerrando el... ¿Se escucha todavía? Fíjate que abrir de nuevo la presentación porque se me cerró. Ya, entonces estábamos acá. Y no sé si voy a poder abrir el otro video. Voy a intentarlo. Vamos a ver si se puede abrir. ¿Ustedes ven mi escritorio ahora? ¿Me avisan, por favor, si es que se dejó de ver? Estamos viendo su mail, profe. Ah, ya, es que está como medio pegado. No. Bueno, si pueden ver ustedes después el segundo video, ideal, ¿ya? Ahí ustedes ven la presentación. Debe ser algo con la página que intento abrir. Ahí ustedes pueden ver el PowerPoint. Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, ¿no es cierto? Estábamos viendo este oidio. Ustedes lo pudieron ver bien en el video, se nota bastante bien, ¿no es cierto? Y ese mismo hongo que ustedes ven como blanquecino, como un polvo sobre los tejidos verdes, se puede también ver asimismo en los brotes, por ejemplo, en los tejidos blandos, ¿no es cierto? En las hojas, de esa misma manera. Temperatura, humedad y iluminación entonces siguen siendo los factores que condicionan el desarrollo en general de los hongos, ¿ya? La temperatura en este caso es un factor que influencia bastante el desarrollo del oidio, ya que a partir de los 15 grados Celsius en adelante se observa que comienza el desarrollo, ¿ya? Entre 25 y 28 grados es un rango óptimo en que este hongo se desarrolla perfectamente, y ya a partir de los 35 grados Celsius se comienza a detener el desarrollo principalmente por un estrés, ¿no es cierto?, principalmente por desecación de las células del hongo. Y a partir ya de los 40, ¿no es cierto?, estas temperaturas se consideran más bien letales para este tipo de organismos, ¿ya? Esto en general también para otro tipo de hongos. La humedad ambiental en sí, ¿no es cierto?, es súper importante ya que influye principalmente en el desarrollo de este tipo de enfermedades de tipo hongo, ¿ya? Con humedades relativas altas, como vimos anteriormente también, es cuando germinan, en este caso, las conidias, que son estas esporas, ¿ya? Con las cuales, si estas esporas se posan en los tejidos, ¿no es cierto?, comienzan estas a germinar, tal cual como es una semilla, por ejemplo, en el suelo, en donde saca su radícula, ¿no es cierto?, y penetra los horizontes del suelo. Al contrario que el mildiu, como mencionamos recién, que es otro hongo que vamos a ver ahora, las lluvias abundantes frenan su desarrollo, en este caso. Recuerden que el oidio en general necesita una cantidad de humedad menor a la de otros hongos. Por eso se desarrolla más en ambientes de verano que de primavera. En primavera todavía podemos tener, ¿cierto?, algo de lluvia. En este caso, aquí podemos observar los daños del oidio, donde vemos este polvo, ¿no es cierto?, desarrollado sobre los tejidos. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, el mildiu. El mildiu, que es Plasmopara vitícola, su nombre científico, mildiu su nombre común. En este caso, daña brotes, arcilla, racimo, nuevamente, ¿no es cierto?, genera defoliación prematura de la planta, en donde de alguna manera cuando este hongo está actuando, genera, ¿no es cierto?, pérdida de
hojas, en este caso, de distintas partes de la planta. En general, este hongo necesita estar siempre bajo una película de agua, ¿ya? Entonces, es un hongo que está más bien relacionado con muy mal riego y además con temporadas en las cuales tenemos todavía, por ejemplo, lluvia. O sea, a principios de primavera, este hongo es cuando más actúa normalmente, ¿ya? Por lo tanto, se favorece siempre con, ¿no es cierto?, estos contenidos constantes de agua en el suelo, por ejemplo, suelos encharcados, malas ventilaciones, ¿no es cierto?, y plantas húmedas por mucho tiempo. Las temperaturas óptimas en general tienden a estar cerca de los 25 grados, con rangos que van entre 10 y 30 grados, ¿ya? Es un poquito más sensible, ¿no es cierto?, a que sobrepase los 30 grados. Y en primavera en general se desarrolla con 10 milímetros de lluvia durante 24 horas y que con temperaturas por sobre los 10 grados. ¿Ya? Y esa es como la regla de oro del mildiu. En general son 10 milímetros, ¿ya?, que llueven por 24 horas y siempre con temperaturas por sobre 10 grados, ¿ya? Entonces, generalmente, la verdad es que en la zona central no se dan tanto estas condiciones, ¿ya? Pero sí pueden estar, ¿no es cierto?, apareciendo. Síntomas que podemos observar, principalmente que las hojas son vulnerables, ¿no es cierto?, al ataque en primavera y a fines de verano, como mencionamos recién, y principalmente, ¿no es cierto?, el primer síntoma observado siempre es en las hojas, presentando decoloraciones en las zonas más bien afectadas como manchas aceitosas, ¿ya? Es como una mancha un poco aceitosa en donde podemos observar el desarrollo de la hoja muy distinta al desarrollo de otras que no están con el hongo. Posteriormente, ¿no es cierto?, los estomas, en este caso, están del lado inferior de la hoja, en la cara baxial, ¿no es cierto?, aparecen algunas formaciones blancas con aspecto algodonoso en la parte inferior de la hoja, ¿ya? Principalmente porque, ¿no es cierto?, estos hongos pueden entrar a través de los estomas. Y las flores, cuando son atacadas, son cubiertas por una masa también algodonosa blanca grisácea, ¿ya? Y en este caso es bastante parecida muchas veces a lo que también vemos como el oidio, ¿ya? Las bayas son muy susceptibles hasta alcanzar un diámetro más o menos de 6 a 7 milímetros cuando los estomas ya no son funcionales. Cuando la baya ya crece mucho, sus estomas dejan de ser funcionales, ¿ya? Acá vemos unas imágenes de cómo se ve el mildiu en este caso. En las hojas principalmente, que es donde aparece mucho más rápido, ¿ya? En general, como mencionamos anteriormente, las condiciones ideales para el desarrollo del mildiu son una longitud de brote de 10 centímetros o superior, caída de 10 milímetros de lluvia, ¿no es cierto?, como mínimo, y una temperatura, ¿no es cierto?, de al menos 10 grados Celsius. Entonces uno siempre habla de el 10-10-10. 10 centímetros de brote, 10 milímetros de agua y con 10 grados Celsius, ¿ya? Acá vamos a ver si ahora me carga el video. Esperemos tener suerte. Este espacio está patrocinado por Productos AJF. Yo aquí siempre, generalmente les guardo, por ejemplo ahí, ya, les guardé en Viticultura 147 este video. Uno de los temas que más preocupa a nuestros viticultores en materia de sanidad vegetal son las enfermedades fúngicas. Hoy les vamos a hablar de una de ellas cuyo riesgo se incrementa a mediados del mes de mayo. Nos referimos al mildiu. Tras un invierno e inicio de primavera bastante húmedos, existe la percepción entre los viticultores de que este año el mildiu puede volver a llamar a sus puertas. Puede influir en la maduración de la oospora, que es una condición que se debe de cumplir para que se den las primeras contaminaciones de mildiu. Pero lo importante es la climatología a partir de ahora y sobre todo en el momento de floración o las proximidades de la floración, que cuando ataca el mildiu se puede llevar toda la cosecha.
o una parte importante de la producción. Si se dan las condiciones climáticas favorables para que se desarrolle el hongo, si se desarrolla justo en el momento de la floración, se secan por completo los racimos y no coges cosecha. Entonces es una de las enfermedades que más cosecha es capaz de devastar, porque luego el oidio, pues sí, afecta a lo que es la calidad del fruto, pero dependiendo de cómo sea el ataque, pues puedes vendimiar uvas más kilos, menos kilos, pero el mildio es que es capaz de erradicar la cosecha entera como se den las condiciones apropiadas en una planta. Hace 2 años hubo un ataque por esta zona muy fuerte de mildio y hubo a gente que no llegó a tiempo con los tratamientos y vendimió el mildio, no vendimió el viticultor. ¿Cómo saber si es mildiu lo que aparece en las hojas de nuestras viñas? Bueno, el mildiu, ahora las primeras manchas son manchas aceitosas, que le llaman por eso manchas de aceite, y que cuando el tiempo es húmedo, coincidiendo con la mancha aceitosa en el envés, aparece una pelusilla blanquecina, que son las conidias del hongo, que es la esporulación del hongo. Hay manchas que aparecen todos los años o algunos años que pueden confundir con el mildiu. O sea, hay veces manchas, ataques incipientes de oidio, picaduras de insectos como los trips, también algunas veces rotura de vasos en la hoja por el tiempo frío, aplicación de unos determinados herbicidas, fitotoxicidad de algunos productos que pueden confundir un poquito a la persona que ve una mancha amarillenta en estos momentos en la hoja. Pero para comprobarlo, pues lo que hay que hacer es hacerle que esporule. El de la floración es el momento crítico para la aparición del hongo. Para evitarlo, el viticultor puede echar mano de fungicidas sistémicos, penetrantes, los de fijación a las ceras cuticulares y productos de contacto. Si se echan antes de la infección, previenen los ataques de mildiu. Sin embargo, hay una limitación, que los que no se incorporan a la planta, como pueden ser los de contacto, si se produce una tormenta, una lluvia, una precipitación mayor a 20 litros por metro cuadrado, se pueden lavar, y si se lavan, pues pierde la eficacia y hay que volver a tratar. Sin embargo, los productos que son sistémicos o penetrantes se incorporan a la savia, y si se produce una precipitación o lluvia cuando pase 1 o 2 horas, pues ya no nos lo lavan. Los sistémicos tienen la ventaja de que si duran 12 días, su persistencia, su acción o su eficacia contra la enfermedad, pues nos protegen durante ese periodo. Los de contacto, el periodo es un poco menor y tienen el inconveniente que lo que crece después del tratamiento, como no tienen movimiento en el interior de la planta, pues no se queda protegido. Y los sistémicos, como tienen movimiento, pues protege el crecimiento después de la aplicación. Ahora mismo la planta todavía está pequeña, está en pleno desarrollo, pues un producto sistémico en las dosis mínimas que te recomiendan las casas comerciales, pues es una manera de hacer un tratamiento no muy caro y que cubres las necesidades de la planta. Y luego pues es ir alternando en función de cómo venga la climatología entre productos de contacto y productos sistémicos. De hecho, cuando ya tenemos la enfermedad, ya sí que atacarlos con dosis más altas y productos de contacto curativos y sistémicos. Y es que son cada vez más profesionales los que prefieren anticiparse ante posibles riesgos. Suelo tratar todos los años en plan preventivo, que es el mejor tratamiento que se puede dar en la viña. Al principio, antes de la floración, le suelo dar un tratamiento. Dependiendo de cómo venga el año, si veo que hay riesgo de posibles enfermedades, le doy 2. Y después de la floración, pues conforme se vaya desarrollando el año, le puedo dar otros 2 tratamientos más en función de cómo venga la climatología. Yo soy de los que piensan que es mejor prevenir que curar. Además, tratando preventivamente se pueden evitar futuras infecciones. Eso sí, hay que utilizar las dosis justas, puesto que en exceso pueden producirse resistencias en próximas campañas. Este espacio ha sido... Ya, entonces ahí vimos, ¿no es cierto?, un efecto que ellos, ¿no es cierto?, hablan que siempre es mejor prevenir en este caso. Y claro, este es uno de los primeros hongos que podemos observar que nos pueden aparecer dentro del huerto de vid, ¿ya? Esta es la mancha que se habla ahí de una mancha aceitosa, ¿ya?
Los controles que también se mencionaban en el video, ¿no es cierto? Principalmente se habla siempre de una buena circulación de aire, buena exposición de luz del viñedo en general. Nuevamente evitar exceso de vigor, exceso de fertilización nitrogenada. Principalmente siempre estar eliminando los restos de podas de un huerto, ya que estos restos de poda siempre van a quedar, ¿no es cierto?, con estructuras que puedan resistir, ¿no es cierto?, condiciones, por ejemplo, invernales y que puedan durar hasta la próxima primavera. Mantener suelos siempre bien drenados, libre de maleza, controlar químicamente lo más natural, ¿no es cierto?, con caldo bordelés, ¿no es cierto?, que principalmente es una sustancia, es una solución en base a sulfato de cobre, ¿no es cierto? Principalmente hay distintas recetas generalmente para esto, pero tiene esta propiedad de tener sulfato de cobre. Generalmente se utilizan proporciones 1 es a 1 es a 100 en ese caso. Y, ¿no es cierto?, se debe iniciar las aplicaciones en cuanto se detectan las primeras manchas de mildiu, que es lo que un poco él mencionaba, que eran estas manchitas que se pueden de alguna manera confundir quizás con algunas plagas que puedan estar pinchando los tejidos, ¿no es cierto?, pero principalmente de manera preventiva cuando alguna de las condiciones climáticas ya estén presentes. Antes de inicio de floración, repitiéndose siempre cada 7 a 10 días, como mencionamos también en el caso del oidio, ¿ya? Y esta la vamos a dejar para la próxima clase, que es el enrollamiento clorótico de la vid, ¿ya? Así que, ¿alguien tiene alguna consulta, chiquillos? Terminamos aquí en la 24, ¿ya? Entonces nos quedó pendiente el enrollamiento clorótico. Y sí, esa es lo que nos quedó pendiente, ¿ya? Pero esa la dejamos para la otra clase, que vamos obviamente a agregar algunas enfermedades más que hay que ir, ¿no es cierto?, mencionando y reconociendo, que es súper importante eso, ¿ya? Y siempre es importante entender, ¿no es cierto?, cómo también son los ciclos y en qué momento es importante realizar los controles de tipo preventivo o de tipo, ¿no es cierto?, de acción frente al ataque del hongo. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta? Dejamos acá hasta acá la grabación.